Hoy vamos a tomar una serie de domingos hasta que el Señor crea conveniente para entrar en consideración del tema de la misericordia. Nosotros en domingos anteriores estuvimos considerando por varios domingos el tema de la gracia y en aquella oportunidad estuvimos señalando algunos detalles interesantes y escriturales sobre la gracia. Junto con la gracia, la palabra del Señor nos revela otra manifestación de Él, que es la misericordia. Y es necesario que tengamos un concepto claro de qué es la misericordia, por qué ella está revelada en la palabra de Dios y cuál es el propósito de Dios para mostrar y demostrar la misericordia. Como hay alguna discrepancia y cierta dificultad en definir o diferenciar la misericordia de otra manifestación que es la compasión, vamos ahora a tomar un tiempo para definir y conceptualizar qué es la compasión. Algunos creen que la compasión es misericordia, pero ya vamos a ver que aunque está relacionada, no es exactamente así. Y yo voy a entregar este diccionario para que algunas palabras las ubiquen y podamos tener una guía en cuanto a ciertas terminologías que no usamos corrientemente, pero que es necesario que refresquemos ese concepto. En primer lugar, la misericordia, aunque no vamos a hablar de ella hoy, pero para tener una antesala, la misericordia es una virtud. Ahora, como virtud en la palabra de Dios, tenemos que entender que es toda manifestación que nos ha sido dada para que nosotros podamos entender algunas expresiones divinas que tienen que ver con su paternidad y que tienen que ver también con su manifestación, en ese orden de ideas, paternidad y manifestación. Dentro de la conceptualización de la esencia divina, tenemos que tener claro cómo Dios se ha expresado como creador y cómo se ha manifestado como Padre. Desde la eternidad, Él siempre ha ocupado esa posición de Padre. Él es Padre por naturaleza y en esencia. Anote eso y téngalo claro. Él fue Padre, ha sido Padre y será Padre antes de la creación. Porque no es que Él llegó a ser Padre después que creó. No. Debido a esa facultad de Él, en su esencia, ser Padre, es que manifestó ser Creador. Tuvo esa expresión en su creación para expresar su paternidad. De tal manera que Dios es Padre por esencia y naturaleza. Quiero que noten eso y le quede claro. Él es Padre por esencia y naturaleza. Está en Él. Y como parte de esa esencia y naturaleza, Él se expresó mediante el acto de su creación. Ahora, ha habido una creación visible, pero también ha habido una creación no visible. No voy a utilizar el término invisible porque dentro de la conceptualización bíblica no hay nada invisible. El hecho de que no sea percibido por nuestro sistema humano y nuestros sistemas sensoriales no quiere decir que no existe. Luego no hay nada invisible, simplemente no es visible para nuestra conceptualización humana. Ahora bien, fíjese que esta es una realidad palpable, que la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque está partiendo de una óptica humana, de lo que nosotros podemos visualizar. Y no todo lo que nosotros visualizamos es real, y no todo lo que nosotros no visualizamos es irreal. Entonces, hay una existencia de lo que no vemos, más allá de la existencia de lo que vemos. Por ejemplo, Dios es espíritu, y como espíritu no está dado que nosotros le veamos dentro de nuestra conceptualización terrenal a causa del pecado.
ha hecho una separación, dice la Biblia, entre Dios y nosotros. Pero si no hubiera esa realidad del pecado, entonces tuviéramos la facultad de poder ver a Dios. Porque es el pecado el que ha hecho una contención, un muro de separación entre el hombre y Dios. El hombre, si no hubiera pecado, estuviera en un estado de pureza, como al principio. No de santidad, pero sí de pureza. Hay que tener los dos términos bien claros. El hombre en el huerto del Edén no era santo, pero era puro. ¿Por qué no era santo? Porque no habitaba en él la presencia de Dios, sino tenía comunión con Dios. La santidad es una condición de una permanencia de relación divina en el ser humano. Anote eso para que lo tenga claro. Mientras que la pureza es una situación de no contaminado. Anótelo también. Adán estaba en el huerto del Edén, formado por Dios, teniendo en él la semejanza y habiendo recibido su imagen, lo cual le constituía a él el ser puro, y estaba en un estado de inocencia, es decir, no corrompido. Por eso él podía tener relación con Dios. Dios en su santidad se acercaba al hombre porque no había en el hombre contaminación, estaba puro. Ahora, nosotros, al haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y al habitar y morar en nosotros con carácter permanente el Espíritu Santo, que es santo, esa morada en nosotros, fija y permanente del Espíritu Santo, nos hace a nosotros ser santos. Condición, somos santos por inmersión del Espíritu Santo. A eso se refiere con el término el bautismo en el Espíritu Santo. Hay una inmersión del Espíritu Santo en nosotros, aunque eso tiene una trascendencia un poco más allá. Ahora, siendo el Padre constituido en la eternidad desde que Dios es Dios, y ese desde que Dios no me estoy refiriendo a un principio porque Dios siempre ha sido, Él es autoexistente y preexistente, ya hemos explicado esa terminología. Él, dentro de esa paternidad perfecta, anote, paternidad perfecta, quiso expresarse. Él, dentro de su paternidad perfecta, quiso expresarse mediante la creación para tener comunión y participación en su creación. Es decir, hay una realización de esa paternidad mediante un acto creativo. Los hombres, como parte de esa creación, nosotros los seres humanos, seamos salvos o lleguemos a no ser salvos, siempre tendremos a Dios como Padre. Porque Él no va a dejar de ser Padre porque algún hijo no quiera reconocerlo como Padre. Él siempre será Padre, a pesar de que tenga hijos ingratos e hijos que ignoren esa reverencia que le deben a Él como Padre. Porque todos procedemos de Él y hacia Él vamos. Porque el Espíritu tiene que volver a Dios. Entonces hay un vínculo, hay un agente vinculante que es el Espíritu que proviene de Dios. Los hombres sin Dios tienen un padrastro, se llama Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa terminología hay que entenderla porque en el contexto original el Señor no está reconociendo que el diablo es padre, aunque pareciera que el texto está diciendo eso. No, el Señor está diciendo claramente que ellos, habiéndose apartado de Dios, buscaron y colocaron sobre sí a otro padre que no le pertenece. Lo cual no hace ni niega el hecho de que Dios siga siendo aún de ellos Padre, porque Él es el Padre de todas las cosas. Y Él es el dueño y Señor de todas las cosas, lo cual no invalida su condición de Padre, aunque la gente del mundo la ignore y aunque ellos tengan a otro Señor como Señor. Esto es en cuanto a la misericordia, que eso vamos a entrar después en detalle, partiendo del hecho que es una virtud, es una emanación de la esencia en forma expresiva de Dios para con el mundo.
Pero no vamos a andar en eso en este momento, sino luego entraremos en eso con más detalle. Vamos a ver aquí en la compasión algunas terminologías. Benignidad, tenemos la bondad, luego tenemos misericordia, pero entre paréntesis es expresiva, tenemos la piedad y como último componente tenemos la benevolencia. Es importante que entendamos esto para que no liguemos la gimnasia con la magnesia. Luego vamos a traer lectura de algunos versículos bíblicos porque si conceptualizamos y no vamos a la escritura estamos con un cimiento sin fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la compasión tiene componentes como son la benignidad, la bondad, la misericordia como la expresión, la piedad y la benevolencia. Nótese que tiene una expresión de misericordia, pero no es misericordia. Vamos a oír lo que dice el diccionario en cuanto a benignidad, en cuanto a bondad, en cuanto a piedad y en cuanto a benevolencia. Benignidad, según el concepto del diccionario, es referencia a piedad. Hay que explicar aquí la diferencia que hay entre benignidad y piedad. Porque aunque el diccionario dice que benignidad es piedad, eso no es así. La benignidad es un fruto del Espíritu, la piedad no. Quiere que se lo demuestre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, que una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede tener manifestación de benignidad, porque solamente eso acompaña a alguien que haya sido convertido. Entonces, no podemos decir de acuerdo a la palabra de Dios que benignidad es piedad, ¿o sí? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al diccionario o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Si le acabo de decir que la palabra de Dios dice que la benignidad es un fruto del Espíritu y le acabo de citar parte del versículo, repita conmigo los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, esas son las 8 manifestaciones del fruto mediante 8 expresiones o manifestaciones. Y acabamos de ver aquí que la benignidad y la bondad forman parte de ese fruto del Espíritu. Pero no puede haber bondad si antes no hay benignidad, porque ese es el orden establecido por Dios. Eso no está allí para estar, no, hay un orden establecido por Dios de acuerdo a cada una de las subconsecuencias que va a manifestar ese fruto del Espíritu. La benignidad tiene un enfoque para manifestar la excelencia de lo que es bueno. En cuanto a eso, la palabra de Dios dice que de Él viene todo lo bueno procede de Dios. Fíjese que cuando aquel joven rico se acercó a Jesús, no a Jesucristo, a Jesús, Hijo de Dios encarnado, Jesús le dijo: Maestro bueno. E inmediatamente Jesús le repostó para que él entrara en un momento de reflexión, porque el Señor siempre quería que la gente fuese reflectiva, consciente y responsable de la expresión que estaba utilizando. Esto de bueno o malo se ha banalizado dentro de nuestras conversaciones. Somos muy ligeros para señalar que algo es bueno o para indicar que algo es malo. Sin embargo, algo que para usted, de acuerdo a su conceptualización y su moral, pareciera bueno, no necesariamente es bueno, porque es cuestión de perspectiva. Por ejemplo, si yo estoy sometido a un régimen alimenticio por alguna situación orgánica, yo podría decir tal cosa es buena o mala, pero es buena o mala de acuerdo a mi situación orgánica, pero en sí no es ni buena ni mala. ¿Por qué? Porque otra persona que no está sometida a ese régimen de tipo alimenticio no representa para él ninguna de las dos cosas. Es digerible. Cuando el cielo está nublado y pareciera que
no va a ser un día espléndido, la gente dice, el día no está bueno. Pero realmente el día estará bueno o malo, no, es una percepción de cada quien. Porque el hecho de que si el cielo esté nublado no indica que va a ser espléndido o no indica que va a ser un día lluvioso, hasta que haya la manifestación en sí. Y aún si el día se presenta lluvioso, no es bueno ni malo, porque para el creyente toda buena dádiva y todo perfecto procede de lo alto. Ahora, es bueno o malo para aquel que no tiene una percepción correcta de lo que son las manifestaciones divinas. Bueno, de acuerdo a eso, entonces, la benignidad tiene que ver intrínsecamente con lo bueno. Y en cuanto a lo bueno, la palabra de Dios dice que Dios siempre da y de Él provienen buenas cosas. Aunque para usted esas buenas cosas de Dios al momento no las visualice ni las asimile como buenas. Si el Señor lo somete a usted o a mí a una prueba, usted no va a decir que esa prueba es buena, porque le va a producir en usted ciertas circunstancias no agradables. Pero lo que busca el Señor con someter a sus hijos a una prueba es para que ese creyente madure en la fe. Y al hacernos madurar en la fe, aunque la experiencia no sea agradable, oiga bien como estoy diciendo, sin embargo, el resultado es positivo. Va a golpearnos, va a colocarnos en situaciones desagradables, pero al final, cuando tengamos la victoria, vamos entonces a reconocer que el proceso nos sirvió para bien. Un caso de la Biblia, José. Ahí lo tenemos en el libro de Génesis. ¿Fue vendido? Sí. ¿Por quién? Por su hermano. ¿Fue aborrecido? Sí. ¿Fue esclavizado? Sí. ¿Estuvo en la cárcel? Sí. ¿Fue injuriado? Sí. Todo aparentemente estaba en su contra, ¿sí o no? Sí. Y aparentemente todo lo que le estaba sucediendo era malo. ¿O no es así? ¿O que usted cree que se sentía vacacionando en la cárcel? ¿O se sentía feliz siendo esclavo en la casa de Potifar? En aquel tiempo los esclavos no eran tratados como esclavos, eran golpeados, eran abochornados, eran irrespetados. Él era un esclavo. Comenzó a surgir porque dice que Dios estaba con él. Y todas las cosas que él hacía, Dios las prosperaba en sus manos. Comenzaron a ver que el hombre no era cualquiera, que él tenía una cobertura como la que tienes tú, como la que tengo yo. Amén. No importa las situaciones a las cuales sea sometido, si contigo está el brazo fuerte del Señor. Por eso sus hermanos, cuando él se manifestó a ellos, pensaron, y con mucha razón, ahora es el momento en que él se puede vengar. Porque ahora José tiene la sartén por el mango. Puede hacer con nosotros lo que se le dé la real gana. Y dice, tuvieron temor. Porque José estaba en una situación como el faraón. Podía ordenar y se cumplía. Más dice que José se acercó a ellos, los abrazó y dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Hubiera llegado José a ese lugar, hubiera sido motivo de liberación y de salvación para el pueblo de Israel, para su tribu, para su padre y su familia, si no hubiera pasado por ese proceso. No. Dios lo hubiera colocado en el lugar a donde lo colocó, si él hubiera vivido aquellas experiencias. Fíjese, pero el hombre se mantuvo íntegro. Y por eso, aunque se mantuvo íntegro, fuera esto, fue comprado por la persona que Dios quiso que lo comprara, porque podía haber sido comprado por cualquiera, pero quiso el Señor que lo comprara el capitán de la guardia del faraón. Mire, hermano, aunque Satanás nos ponga trampa y quiera burlarse de nosotros, Dios está en el proceso. Y no va a pasar sino lo que Dios quiere. Él mueve sus fichas en su tablero eterno y al final, ¡ah, qué mal!
No importa que el diablo diga, ya tienes la partida ganada, ya estás perdido. Declárate derrotado. No, más en el nombre del Señor saldremos en Cristo. Pon tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exhibirá tu justicia como la luz. Bueno, entonces la benignidad es una condición de bueno. Y como condición de bueno, en nosotros no hay nada bueno. No lo hubo, no lo hay, ni lo habrá. Cuando tú actúas de una forma diferente a lo que el resto de las personas actúan y esperan que tú actúes, tú estás mostrando benignidad. Y eso, aunque el mundo no lo entiende, te demuestra a ti que tú tienes el fruto. Cuando te golpean y tú no golpeas, estás siendo benigno. Y eso que te hace ser benigno no es porque te nace a ti ser benigno, porque tiene una reacción y el Espíritu Santo te calma, enmudece. Aquellas aguas y aquellas olas vuelven a su cauce y aquel viento deja de rugir y se pone serio. Esa palabra que rugía en ti para decirle 4 cosas y salirle con 4 pedradas, cuando abre la boca dice Dios te bendiga. Porque estamos puestos para bendecir, dice la Biblia, no para maldecir. Vamos entonces al término bondad. ¿Qué es bondad? Que también sabemos que es parte de la manifestación del fruto, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, en singular, no en plural. Estas son manifestaciones de ese fruto del Espíritu. ¿Qué es bondad? Calidad de bueno, inclinación natural a hacer el bien, cortesía y favor. Bueno, ya hemos dicho que la benignidad es la expresión del bueno, pero la bondad tiene una diferenciación en cuanto a la benignidad. La bondad es la manifestación o la cualidad de trocar el mal en bien. Es un poco diferente a el bueno. Cambiar el mal en bien. Eso es la bondad. Bondad. Alguien que es bondadoso no es bondadoso de sí, sino es bondadoso porque se ve inspirado a hacerlo. La bondad nos viene a nosotros por inspiración y por impulso del Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos hace actuar de forma diferente. No eres tú ni soy yo. Es Él el que mora en nosotros y está en nosotros. Por eso, aparte de nosotros manifestar esa personalidad de bueno, expresamos la manifestación de algo negativo mediante algo positivo. Eso es bondad. Y la bondad se va a manifestar cuando todo lo que nos rodea demanda de nosotros una respuesta acorde a esa situación y nosotros vamos a trastornar o contrarrestar esa situación. Es como en un cuarto oscuro, de repente nosotros activamos el encendedor y entonces se ilumina. Es decir, el ambiente está oscuro y lo que ha hecho que se ilumine es la acción de colocar el dispositivo en forma de alumbrar. Es decir, en el mundo hay tinieblas y eso hace que el mundo sea lo que el mundo es y espera ser, porque no puede ser de otra manera. Pero nosotros, mediante esa bondad, vamos a manifestar lo que dijo Jesucristo: sal de la tierra y luz del mundo. No estamos hablando en cuanto a esto pero sí tenemos que saber cuáles son los ingredientes que nos van a componer esta compasión. La pregunta mía es la siguiente. Lo que leo en la Biblia es, por ejemplo, en el caso de Nehemías capítulo 9, cuando Edra confiesa los pecados a Israel, y hablando de la bondad, tenemos Salmo 25, versículo 7, en Jonás, la confesión de Nínive, cuando se arrepienten, ¿por qué se expresan todas en diferentes órdenes? Quiero que tengamos claro las manifestaciones del Espíritu que son dadas después de la
presentación y actuación operativa del Espíritu Santo, no antes. ¿Entiende la pregunta? ¿Había presencia y manifestación del Espíritu Santo antes del aposento alto? ¿Había presencia y manifestación del Espíritu Santo antes de que se ordenara la creación? ¿Cómo sabemos que había? Génesis capítulo 1 nos dice, versículo 1, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál espíritu es ese? Espíritu de Dios. ¿Es el mismo espíritu? El hecho de, ya yo se lo expliqué, el hecho que no resalte santo no quiere decir que es otro espíritu, porque ahí está hablando espíritu con E mayúscula, y ese es el único espíritu que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, ¿por qué se le ha llamado en el Nuevo Testamento santo y en el Antiguo Testamento aparece en su mayoría como espíritu nada más? Porque la manifestación y ministración de la santidad fue dada como un recurso a la iglesia. Anote eso para que no se lo olvide. Y mediante eso, el Espíritu adquirió una distinción mediante la manifestación operativa de él como una presentación especial en la iglesia por la iglesia. Acuñó la terminología santo, no porque en ese momento llegase a ser santo, ni siquiera tiene que ver con que antes no era santo, no, sino porque en ese momento adquirió una distinción y una realización operativa especial en la iglesia. En las otras dispensaciones, como él no tenía esa comisión delegada de parte de Dios para administrar selectivamente la iglesia, con una comisión para preservación de la iglesia, entonces espíritu era suficiente, porque no tenía esa cualidad o representatividad en las otras dispensaciones. Usted va a entender que en el Nuevo Testamento, generalmente cuando hay referencia al espíritu, generalmente en casi toda la terminología, en casi toda la escritura, en el Nuevo Testamento siempre va acompañada por santo, porque ahora es una participación directa de él en el cuerpo de Cristo. Sigue siendo la misma persona, no ha cambiado. Lo que ha tenido es una distinción para una operación específica en el cuerpo. La benignidad y la bondad es un fruto del Espíritu, ya lo dije, y por lo tanto no puede estar administrado antes de la comisión recibida por el Espíritu Santo. No puede, porque estaríamos desconceptualizando lo que es el fruto del Espíritu. Y para que el fruto del Espíritu se dé, tiene que el Espíritu Santo morar en la persona, y antes el Espíritu Santo no moraba en nadie. Solo venía y lo facultaba circunstancialmente para llevar adelante una tarea de parte de Dios, pero luego se apartaba y se iba. ¿Actuó el Espíritu en David? Sí. Pero no moró. Hermanos, tengamos entendido una cosa y la otra. Actuar es una cosa y morar es otra. Para actuar el Espíritu Santo, Él puede hacerlo en el momento que Él desee, pero para morar requiere unas condiciones especiales en aquel en quien Él va a morar. ¿Entendemos eso? Nosotros, mediante esta disposición divina, estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es lo que hace que la iglesia esté en un estatus superior a todo lo demás, inclusive al pueblo de Israel. Porque Israel es pueblo, pero la iglesia es cuerpo. Yo no sé por qué están empeñados algunos que creen ser del cuerpo de Cristo en ser pueblo. O eres pueblo o eres cuerpo, pero si eres cuerpo estás en un estatus superior de acuerdo a la escritura de los que están siendo parte del pueblo. Porque el pueblo fue dado las leyes, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, pero a nosotros nos ha sido dado el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Cómo te sientes tú? ¿Mejor o peor? El apóstol Pablo es claro cuando abre su epístola y compara la ley con la gracia. Lo que pasa es que este es un misterio revelado que hay que digerirlo
mediante el entendimiento por el Espíritu Santo. Haga su pregunta. Mientras está hablando de este tema, de alguna manera estoy visualizando cuando el Señor rasgó la separación que me dio acceso al trono de la gracia. Fíjense que está tremendo esto, porque de alguna forma o manera tengo la noción de que esto va empujado en esa plataforma, es decir, el acceso. Ahorita no tengo la respuesta clara, pero por ahí va la cuestión, a menos lo que el Señor me quiere mostrar, el hacerme entender. Otro tema aquí que es importante entender es que no todos son capaces de digerir esto. En el linaje real, en la historia, ser cuerpo forma parte de un linaje. En la historia, las leyes y las ordenanzas, los estatutos y preceptos dados para el dominio del hombre sobre el hombre, era para tener controlado al pueblo, todo el que es externo al castillo. Pero la familia no está sujeta, entienda lo que le estoy diciendo, meta el entendimiento, no está sujeta a esa ley, porque forma parte de ese linaje seleccionado, escogido, apartado. Por lo tanto, usted y yo no podemos ser pueblo, porque estaríamos fuera de ese linaje. De hecho, constructivamente hablando, siempre estaban en lugares superiores para demostrar jerarquía, lugares celestiales con Cristo. De eso se trata esto, así lo estoy viendo. Voy a ser un poco más directo. Hace rato comento sobre Génesis. Lo explicaba que Génesis, cuando en el principio el hombre tenía relación con Dios, esto lo hacía él puro, más no santo. Ahora, luego de unos minutos transcurridos explicándonos sobre lo que es la compasión, algunos términos, está hablando algo muy importante, algo que creo que a nosotros nos han alertado para bien, porque nos está hablando de lo que era el Espíritu en la antigua dispensación y porque viene a ser llamado el Espíritu Santo. Eso es un punto muy importante. Ahora, el mismo orden de idea, Adán tenía relación con Dios, porque él era puro. Ahora, pero también vemos que pudieron tener relación con Dios, posiblemente no de la misma manera, de otra manera distinta. Moisés, en este caso, ¿podría Moisés ser puro como fuera? Tengo una pregunta. Sí, para continuar, si la puede responder brevemente. Y le voy a explicar por qué no. Okay. Luego que esa relación entre el hombre y Dios se rompió por causa del hombre, no por causa de Dios, el hombre decidió apartarse de Dios. Nunca fue Dios el que quiso apartarse del hombre, sino fue el hombre que se apartó de Dios. Y desde ese momento, todos los que formamos parte de la descendencia humana, estoy hablando todos, llevamos el germen del pecado. Y ese germen del pecado nos mantiene a distancia de Dios. Estoy hablando en términos generales de la humanidad. Esa es la respuesta. Viene otra pregunta en ese mismo orden de idea. En el Antiguo Testamento, obviamente sin meter lo que era Génesis, la persona de Adán, ¿no habían personas santas? Fíjese, le voy a responder con una expresión del mismo profeta Isaías. Miserable hombre de mí, que siendo hombre impuro de labios e incircunciso de corazón, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Más tarde dice, y voló prestamente hacia mí un ángel, y tomando carbón encendido, lo pasó por mis labios y dijo, ahora es dado tu pecado. Y oí la voz de Jehová que me dijo, a ti te he escogido para que seas lumbrera y atalaya al pueblo. Entonces, encontramos que todos aquellos que se acercaron al Señor en las otras dispensaciones, porque estamos en la séptima dispensación, se llama la gracia, y falta por cumplirse una octava dispensación, que es el milenio. Estamos en la séptima, que quiere decir la perfecta de todas. Por eso que está en la séptima, porque es la suma de todas las demás. Las otras son progresivas, que tienen relación inherente a los pactos y las promesas hechas con Dios al pueblo de Israel, que Dios no ha anulado sus promesas. Pero aquí hay un paréntesis que la hace diferente, que es el periodo de la gracia, que Dios lo aperturó en la persona y obra de Cristo y lo va a cerrar con el arrebatamiento de la iglesia. Es un ciclo que abre y cierra para que Dios continúe entonces con su proceso. Es decir, volverá Dios a tener relación con los hombres como siempre la tuvo, mediante un contacto indirecto a través de hombres escogidos por Él,
que no es el caso ahorita, porque ahorita somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta transliterada es que sí, era santo. La condición de santidad, hermano, vamos a entenderla, es la siguiente. La santidad es el producto de una renuncia, escriba eso, una renuncia que se produce en el creyente para dejar que en él actúe y haga las transformaciones pertinentes del Espíritu Santo. No es un acto voluntario, sino es un acto de sometimiento a la voluntad y a los lineamientos establecidos por Dios mediante la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, para eso se requiere que en el creyente haya, vuelvo y repito, la intervención directa, progresiva y constante del Espíritu Santo, lo cual en otros hombres de Dios no se dio. Porque a ellos venía el Espíritu Santo en unos momentos y los facultaba, pero no moraba. Y si no moraba en ellos el Espíritu Santo, hacían y se comportaban como lo hizo David, que pecó, que para allá, que para acá. ¿Qué es lo que a nosotros nos redarguye de pecado? La morada en nosotros del Espíritu Santo. Lo cual no ayudó a David, porque si hubiera sido redarguido por el Espíritu Santo, no hubiera hecho todo lo que hizo. Lo cual no lo deja de caer dentro del concepto de hombre de fe que está en Hebreos capítulo 11. Que por la fe hicieron, obraron, tomaron reino, etcétera, etcétera. Porque le creyeron a Dios. Pero nosotros no creemos en Dios por las obras o manifestaciones que vemos que Él hace. Creemos en Dios por la operación que Él hace en nosotros. Amén. ¿Y cómo? No es algo exterior, sino es un testimonio que sale de una experiencia, de una vivencia interior. Estoy haciendo esta pregunta porque obviamente tengo que venir entendiendo los principios que está usted explicando para tener claridad y certeza de lo que es la ley y la gracia y lo que son las antiguas dispensaciones y por qué hoy nosotros estamos recibiendo el nombre de santos a través del Espíritu Santo, quien nos manifestó esa santidad. Ahora, si nosotros hubiésemos estado en el antiguo pacto, como estaba ordenado, todo lo que allá estaba sin el Espíritu Santo, podíamos tener una relación con Dios, pero hoy no solamente tenemos una relación con Dios, sino tenemos una comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. No podemos confundir relación con comunión. Todos esos hombres que aparecen en la galería de la fe que está en Hebreos capítulo 11, ¿qué tuvieron? Relación. Mediante la fe. ¿O no dice así en hebreo? Por la fe. Por la fe, y por la fe, O sea, lo que los mantuvo a ellos vinculados a Dios, que fue su fe. Pero lo que a nosotros nos tiene ligados a Dios no es la fe, es parte de ese vínculo, de esa herencia. Nosotros nos mantenemos unidos a Dios por lo que dice Romanos capítulo 6, justificados. Y eso no se dice antes, se dice después. Porque usted no encontró un versículo así en ninguna parte del Antiguo Testamento, porque no había operación directa del Espíritu Santo, era una operación indirecta y limitada. Ahora la operación del Espíritu Santo es directa, íntima y personal. ¿Cuál de las dos es mejor? En ese mismo orden de ideas voy a leer una parte importante para que algunas personas no se vayan a confundir y vuelvan a regresar atrás lo que yo estoy explicando en la segunda carta universal del apóstol Pedro 1:21, porque puede creer que lo que usted está diciendo no es correcto, entonces para que puedan estar claros. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra inspirar en el concepto original significa fueron soplados, recibieron un soplo de Dios para escribir o decir lo que en ese momento dijeron, proclamaron, fue un soplo. Por eso va a encontrar expresiones en Jeremías y en Isaías que dicen, así dice Jehová. Fíjense bien. La iglesia, repito, está en un estatus superior a todos los demás. Lo está por disposición Cristo, porque es con Él el que hemos alcanzado esa posición. Es en Él. Él nos ha adoptado, que esa es otra doctrina que hay que entenderla, a la familia de la fe
para ser tomados como parte de esa familia y ser designados como parte de la herencia que vamos a recibir de parte de Dios como nuestro Padre y de Cristo como nuestro Redentor. Por eso habla de herencia y coherencia, que son dos términos que la gente no conoce o que lo maneja muy a la ligera. Es decir, en Cristo nosotros vamos a recibir dos participaciones. Número uno, heredero de Dios, que eso es una parte. Pero también vamos a recibir ser copartícipe de la herencia de Cristo, no como Cristo el Verbo, sino como Cristo en su redención. Vamos a ser copartícipe, tomar o alcanzar parte de esa herencia en lo que Cristo consiguió. Tomamos parte en esa herencia porque somos participantes del cuerpo de Cristo. Como hijos de Dios tenemos una herencia, pero participamos también de la herencia del Hijo porque estamos insertados en Él, y lo que Él reciba como hijo también nos alcanza a nosotros. Por eso habla de herederos y coherederos. Los profetas de la antigüedad no están en una situación superior, entienda, que los que ministran en el santuario, porque ellos siempre lo hicieron fuera del lugar santísimo, mientras que nosotros estamos dentro. Gloria a Dios. ¿Pueden entender la diferencia? Ellos siempre tuvieron un velo de separación, pero a nosotros como parte del cuerpo de Cristo ese velo ha sido. Ahora podemos entrar al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia para lo oportuno. Cada vez que queramos podemos entrar al trono de la gracia mediante Cristo. Pero los hombres antiguos, gracias a Dios, que estaban limitados y siempre estuvieron limitados porque no había la manifestación del sacrificio de la obra del Calvario, entonces tenían una limitación. Ellos siempre tuvieron que actuar en un tiempo de acuerdo a un plan divino. Pero ya tú y yo no actuamos en un tiempo de acuerdo a un plan divino, sino que nosotros ya no estamos en el tiempo, sino estamos en el momento de Dios. Oye, qué difícil es, porque siempre queremos llevar el momento al tiempo. No, hermano, ellos actuaron en un tiempo y en su tiempo cumplieron un ciclo. La iglesia no está en el tiempo, la iglesia está en el momento de Dios. Y por eso es que va a tener un hecho trascendental que ninguno de los otros pudo experimentar. La iglesia es la única que va a experimentar el arrebatamiento. Eso coloca un sello definitivo a la selección y escogencia por elección que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Muy bien, continúe. Luego, en 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, dice: si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El 16 dice: porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ahora, para concluir, yo puedo entender acá que nosotros hoy somos llamados santos a través de la comunión hermanable que tenemos con el Espíritu Santo, que por eso nosotros somos santificados. Ahora, sin esa comunión con el Espíritu Santo, nosotros no podríamos llegar a ser santos como Él nos ha dicho que Él es santo. Siendo santificado, dice la Biblia, por la operación de lavamiento de Cristo efectuado en el Calvario. Ahí está clarito. ¿Cristo es santo? Amén. ¿Nos ha aplicado su sangre? Amén. ¿Y su sangre es santa? Amén. Entonces somos santos. Amén. Vuelvo a preguntar para ver si entienden lo que estoy diciendo. ¿Cristo es santo? Amén. ¿Su sangre nos alcanza? Amén. Mediante su sangre somos redimidos. Mediante su sangre hemos sido limpiados. Entonces somos santos. Es santo. Su sangre nos ha limpiado. Somos santos. No por la cualidad, sino por la operatividad y eficiencia de la operación de su sangre. Esto se pone interesante. La segunda Corintios capítulo 3, verso 13 dice: y no como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que habían de ser abolidos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esto es simple. ¿A quién ahora se le da la revelación plena de la presencia y manifestación de Dios? ¿A quién ha sido dado? Diga a mí. ¿O me a usted? Es el que está al lado suyo. ¿Usted no?
¿Cómo esperamos ser levantados si no estamos en santidad? Es una condición sine qua non. Todo el que sea levantado tiene que ser santo. No va a llegar a ser santo, ya tiene que ser santo. Porque solamente los santos tendrán sintonía para oír la trompeta. Son los únicos que están facultados, han sido disciplinados, han sido adiestrados, han llegado al ejercicio de poder distinguir el sonido del ruido. A la final trompeta, ¿qué significa eso? Que van a producirse una serie de sonidos perturbadores y que van a opacar, pero que hay algunos que van a ser sensibles a un sonido específico, que los va a facultar para ser levantados. Van a oír en medio de ese sonido la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta, que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hay sonidos en el mundo, que sí lo hay. Y hay sonidos en la iglesia, que sí lo hay. Pero usted tiene que, como dice el apóstol Pablo, ejercitar los sentidos espirituales para saber y distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hoy en día se oye más lo que no es de Dios y escasea lo que sí es. Por eso es que hay que oírlo todo, verlo todo, examinarlo todo y retener. Porque lo bueno no abunda, escasea. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de Samuel. La palabra de Dios escaseaba y no había revelación de Dios con frecuencia. Por eso es que hay cantidad de gente bajando al infierno y que sigan bajando. Porque les falta revelación. Un creyente que tiene que ir hacia el infierno. Nada. ¿Para qué? No le basta con lo que la palabra de Dios dice. No nos basta con lo que el Señor ha escrito en su palabra. Entonces estamos reflejando una incredulidad a la palabra y estamos negando que lo que Dios ha escrito es verdad. Entonces es imposible que esas revelaciones y experiencias sean de Dios, porque el que es de Dios se adecua y acepta la palabra y lo demás no tiene importancia ni relevancia, porque con la palabra es suficiente. Lo que no está revelado por Dios, no lo busque, porque no es necesario. Ya lo que Dios quería revelar de él, ya lo reveló. Y es suficiente, hermano. Amén. ¿Para qué más? Cuando entramos en curiosidades que no son dadas por Dios, entonces caemos, somos seducidos por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El diablo aprovecha. ¿Tú quieres? Aquí está. Él sí te puede guardar cualquier revelación, sueño, visión, la que tú quieras, porque la tienen abundancia. Pues yo no ando buscando revelaciones, yo en mi caso, no ando buscando revelaciones y visiones. Para mí es suficiente la palabra de Dios. Amén. Amén. Y si no está en la palabra, no brinque, no llore, no clame. Hermano, no pierdas tu tiempo conmigo, porque si no está en la palabra, no lo voy a aceptar. Ni que Dios me diga, ni que Dios me... No, Señor, tiene que estar fundamentado en la palabra, porque esa es la revelación más segura. Amén. Ahí está la palabra de Dios. Desecha las cuestiones falsas y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos de bien. No se sientan ofendidos, hermano, ese es un término bíblico. Y vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar un poquito. San Mateo capítulo 9 versículo 36, capítulo 14 versículo 14, capítulo 15 versículo 32. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Para quién es la compasión del Señor? ¿Para su iglesia o para los que no están en la iglesia? Primera pregunta. De acuerdo al texto que acaba de leer nuestro hermano, ahí dice claro, viendo la multitud. Dios en la persona de Cristo no vino a buscar a las multitudes. De hecho, las multitudes siempre fueron contrarias a Él, lo cual no hizo que el Señor no se dirigiera a ellos. Pero Él bien sabía que las multitudes estaban contrarias a su palabra. Por eso Él tuvo que expresar compasión
Pero a la iglesia dice, misericordia quiero y no sacrificio. No es compasión. Todavía no hemos entrado en el tema, pero vaya tomando estas diferencias, hermano. Por eso cuando usted vaya al Señor, no pida al Señor que tenga compasión de usted, porque usted no es parte del montón. Amén. Gloria a Dios. Si usted pide compasión para usted, entonces usted no ha entrado dentro del concepto de que es el cuerpo de Cristo. Está afuera, entonces si está afuera necesita compasión. Pero las que hemos entrado a este lugar, nosotros estamos en otra dimensión, la dimensión del Espíritu, lo cual nos hace a nosotros experimentar la misericordia. Eso no se pide, eso se experimenta. La gracia ha sido dada, y no voy a redundar esto porque si no vamos a entrar otra vez para atrás a recordar lo que era la gracia, que algunos todavía están enredados con eso. La gracia nos ha sido dada por Dios y personalizada en Jesucristo. Esta no es una gracia ecuménica o de un concepto teológico, sino es una persona con facultad, con personalidad, con presencia y esencia. Jesucristo es la manifestación visible de esa gracia. Lo explicamos bastante. Esa parte de la gracia que ya ha sido manifestada y expresada viene tomada de la mano con la misericordia. Si Él da su gracia, sine qua non e indefectiblemente, vamos a recibir la provisión de su misericordia. Siempre que nosotros nos adecuemos a esa gracia, porque si no nos alineamos a esa gracia operacional por el Espíritu Santo, nanay, no te vistas que no vas. Entonces sí, corre y colócate el paraguas de la compasión. No es que la compasión es un paraguas, pero la misericordia es la lluvia. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te satisface más? Si no te quieres mojar con la plenitud de la misericordia, entonces usa un paraguas. Y piérdete de toda la oportunidad de las grandes bendiciones de Dios. Entonces te va a chispotear la compasión. A medida que vayamos abundando en esto, vamos a ver que nuestras oraciones no deben ser hacia los inconversos de misericordia, sino de compasión. Entramos en un choque de nuestra credibilidad cuando aplicamos Marcos. Sí pueden recibir compasión, mas no van a recibir misericordia, porque están en otra situación de parte de Dios. Hermanos, quiero que esto lo entendamos. Las multitudes, que son todas esas que están ahí, reciben compasión de Dios. Viendo la multitud, tuvo compasión de ella. Sí tiene compasión de ella. Pero en la iglesia actúa la misma. La compasión son ciertos rolinitos que van rodando y la misericordia es ¡horror! ¿De qué manera se los ilustro? Pasamos a la piedad. La piedad tiene que ver, según el diccionario, con devoción y lástima. La referencia que utilicé para emplear este concepto debería referirse a devoción como un fervor o práctica. Mire bien, la compasión no es lástima. Volvamos al texto que leyó nuestro hermano. Viendo la multitud tuvo lástima de ellos. ¿Es lo que dice la Biblia? No. Cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, que fue compasivo, contristado por el dolor de María y Marta y de los judíos que lloraban, que hizo que Jesús en su naturaleza humana, dice, Jesús lloró, está refiriendo a su naturaleza humana. Ahí no lloró Dios, ojo, que algunos dicen lloró Dios, ay mira, aquí la Biblia dice que lloró Dios, no, ahí no dice que Dios lloró. Que a veces cuando no entendemos la cosa ni le damos el papagayo. Dios no puede llorar nunca jamás. ¿Por qué? Te voy a hacer esa pregunta ahí. La piedad es una manifestación de alguien que es pío. ¿Y qué es pío? Alguien íntegro, equilibrado, alguien que es sensato, cuerdo y responsable de lo que dice y de lo que hace. Hay una armonía en sus dichos y hechos. Ese es pío. Y que actúa conforme a unos lineamientos ligados a la equidad y a la moral. Ese es alguien pío. Aunque los católicos, dentro de su categoría, le han dado a ciertos abates la categoría de pío no sé qué. ¿O ustedes no saben?
Pío Gregorio, Pío no sé quién, Pío no sé cuál. Entonces la piedad es la sensibilidad que nos hace compartir el malestar y la situación en despropósito de otros seres humanos. Esa es la piedad. Y en cuanto a la piedad, que es una virtud, gran, dice la Biblia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Te das cuenta? Contento. Y la Biblia siempre nos habla de contento, regocijado. Que entremos en lamento. El único libro de lamento está en Lamentación. ¿Por qué? Porque lo escribió alguien que estaba en un lamento. Llamado Jeremías, llorar por Jerusalén. Pero en la presencia de Dios no hay lloro. De hecho, dice que los que lleguemos a Él enjugará Dios las lágrimas de todo. Y ya no habrá llanto, dolor, ni clamor, que son las cosas que nos hacen llorar. ¿Qué es lo que nos hace llorar? El llanto, el dolor, son los que nos hacen llorar. Tú no lloras por algo bueno. Hay una incompatibilidad inconsecuente. Por ejemplo, dicen, lloro de felicidad. Ya vamos, quiero que no cuadre. Lloro de felicidad. Si estás feliz, no lloras. Y si lloras, es porque no estás feliz. ¿De acuerdo? La terminología tiene que ser así. La felicidad no nos hace llorar. La felicidad nos hace ser alegres, estar felices, contentos con lo que tenéis ahora, como dice el apóstol Pablo. Entonces, si en esa supuesta felicidad lloramos, es porque algo detrás de esa felicidad nos hace llorar que no es la felicidad. Algún acontecimiento, algún hecho viene a nuestra mente, a nuestro corazón, que no se compagina con esa felicidad. Algo hay detrás, hay el culto que se está manifestando. Alguna piedrita que está rodando en el río. Cuando usted es feliz, ¿qué hace? Canta. Cuando usted está feliz, ¿qué hace? Alaba al Señor. Entonces, en el cielo es el lugar donde no habrá tristeza. Y si no hay tristeza, una de las manifestaciones de la tristeza es el lloro. Por eso la pregunta se la dejo ahí, ya le estoy ayudando mucho. Ya le pido, casi que le estoy dando la respuesta. Entonces la piedad no es un fruto del Espíritu, pero es una virtud que nos proviene de parte de una realización de hecho y testimonio del Espíritu Santo. Éramos impíos, pero mediante la transformación del Espíritu Santo pasamos de la impiedad a la piedad. La piedad está ligada o desligada de toda la contaminación, mientras que la impiedad está rodeada de toda contaminación. Aunque usted no tenga aureola de santidad arriba suya, sin embargo, el Señor lo ve a usted limpio de todo mal y de todo pecado, lo cual ante Él los convierte a usted como una persona pía, pulcra, pura, justa. Entonces el pío es justo, es pulcro y es puro. Tú eres pío porque no decidiste ser pío. Tú eres pío porque el Señor ha hecho en ti la manifestación y la vivencia para que tú llegues a ser pío. Es decir, que en ti actúe la piedad. Y esa piedad es la que te lleva a ti a estar con. De manera que si un cristiano se mantiene en continua tristeza, hermano, es que me la mantengo triste. No voy a orar por tu tristeza, lo que voy a orar es para que el Señor consolide en ti la piedad. Porque si tienes piedad, entonces abunda en ti. Una cosa es consecuente de la otra. Como los cristianos que piden fortaleza. No pidas por fortaleza. A ti lo que te está faltando es gozo. Porque si tienes gozo, la consecuencia del gozo es la fortaleza. Así de fácil. Entonces no te falta ora porque el Señor me dé fortaleza. No, espérate. Estás pidiendo por la consecuencia, pero no por lo que te falta. A ti lo que te falta es gozo. ¿Y oramos por el gozo? No, nadie pide por el gozo. Fortaleza. Y el otro fortalece. No, chicos. Entonces algo está pasando ahí. Eso es lo que dice Santiago. No sabéis pedir. Al Señor hay que hablarle claro. Señor, dame fortaleza, Señor. Y te vas a morir pidiendo fortaleza y dame fortaleza. No, chicos, a ti no te falta fortaleza. Y yo estoy esperando que pida lo que te falta. No es fortaleza lo que te falta. A ti te falta es gozo, que es la que produce. Amén. Para obtener aceitunas, ¿qué tenemos que sembrar? La mata de olivo. Porque es la mata de olivo la que produce la aceituna. Entonces los creyentes están pidiendo, dame aceituna. No, chicos, no pidas aceituna, siembra una mata de olivo.
que cuando la mata de olivo nazca y crezca, va a producir, ella de por sí va a producir aceituna. Pero si no siembra la mata de olivo, nunca va a tener